Seguimos compartiendo esta edición nocturna de Primero Noticias y ya está aquí con nosotros Gabriel Abrile, él recientemente elegido como presidente del Circuito Centro de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar de diferentes temas del partido y también de la elección del Defensor del Pueblo. Gabriel, muy buenas noches, gracias por estar. Muchas gracias gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, y felicitaciones por este nuevo desafío. Bueno, gracias, la verdad que sí, es un desafío. Lo tomamos sabiendo que es una situación difícil, pero también creo que lo vemos como una oportunidad, ¿no? Para que el radicalismo vuelva a tener un poco la confianza y la representatividad que ha tenido siempre en los riocuartenses. Así que, bueno, partimos de una situación difícil. Vos pensás que desde la recuperación de la democracia en estos 32 años, el Partido Radical siempre fue solo, con alianza de gobierno, fue parte del gobierno municipal. Y hoy nos toca ejercer un rol distinto, que es el rol de oposición, y que estamos decididos a llevar adelante ese rol, sobre todo sin complejos, y de la mejor manera posible y de la forma más constructiva posible, ¿no? Y que a veces suena irrisorio, ¿no? Pero se ve en el Consejo Deliberante. Al que es oficialista a veces se confunde y no termina de entender qué es. Es que son muchos años, ¿no? No te sí, digo. sí. Pero bueno, es tomar nota de donde te pone la ciudadanía de Río Cuarto. La ciudadanía de Río Cuarto hoy nos ha puesto a liderar esta mayoría opositora y es el rol que tenemos que cumplir, ¿no? Gabriel, cuando uno habla de la Unión Cívica Radical, sin duda hay que ligarlo a Cambiemos, al PRO. ¿Cuál es el desafío principal que tienen al formar parte de esta fuerza política en la ciudad de Río Cuarto y cómo hacen para no perder esa identidad propia que tenía el partido, o si bien está mutando, eso va cambiando? Sí, desde lo partidario creo que lo que tenemos que lograr primero es tener un radicalismo fuerte, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Lo mejor que le puede pasar a esta alianza de Cambiemos es partidos políticos adentro fuertes, y es lo que tenemos que tratar de trabajar durante estos 2 años, donde fundamentalmente hay que tratar de que, como yo te decía recién, volver a tener confianza y representatividad en la gente. Y lo que mejor le puede pasar a Cambiemos es esto, que sean partidos políticos fuertes y con representatividad en la sociedad. Creo que ese es el primer rol que tenemos que jugar. Y yo siempre digo que el radicalismo en esto de Cambiemos participó todo de un proceso, digamos. Acá no hubo alguien que dijo, mira, vamos a ser parte de una alianza, sino que esto se discutió mucho a los radicales, como se discute en el radicalismo. Como parte del armado. Claro, o sea, se discutió primero en Gualeguaychú si iba a ser parte o no de Cambiemos. Después se participó en una cuestión democrática, posteriormente se participó en las PASO democráticamente. Y el Partido Radical es un partido netamente democrático que siempre ha respetado, sobre todo dentro de sus valores, la cuestión democrática, y es lo que tenemos que tratar de respetar. ¿Cómo se pierde identidad? Y trabajando hacia adentro, hacia un radicalismo fuerte, bien parado, y creo que el radicalismo tiene las personas para llegar a eso, ¿no? Para tratar de estar lo más fuerte posible y a partir de ahí construir una alianza mucho mejor para Cambiemos. Hace un ratito conversábamos fuera de cámara acerca de los líderes de la Unión Cívica Radical, los referentes, y cómo se produce esa transformación, cómo se produce la renovación en el plano local de la política y más precisamente la Unión Cívica Radical. ¿En qué tienen que trabajar? ¿A qué van a apuntar? Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en la participación de todos. Un espacio, un partido abierto, donde haya debate, donde la gente pueda discutir los distintos proyectos, siempre tratando de discutir proyectos que sean todos conducentes al bien común de los riocuartenses, digamos. Creo que lo que podemos hacer es tratar de tener un partido abierto hacia la gente, abierto hacia las instituciones, modernizarlo, y eso va a generar seguramente confianza, porque el riocuartense siempre ha confiado en la Unión Cívica Radical y en sus partidos que han sido aliados. Esto creo que viene bien, digamos. La alternancia en el poder viene bien y sirve, y esto creo que va a hacer que cada vez haya también mejores gobiernos. Tiene que es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Tiene que ver con renovación de nombres propios,
de nuevas generaciones que se sumen al plano político o tiene que ver con la forma de realizar y de llevar a cabo la gestión pública? Tiene que ver, creo que con las tres cosas, tienen que ser multifactorial las cosas. Creo que hay que sumar nuevos nombres, porque creo que le hace bien a los partidos sumar gente nueva, con otra mirada, con una mirada distinta. Creo que también algunas prácticas tendríamos que cambiar, porque eso fue lo que nos marcó la gente. Pero fundamentalmente son esas dos cuestiones. Creo que tenemos que volver a ser un partido amplio, un partido abierto, en contacto permanente con la gente. No perder la sensación de la calle, que es tan importante, ¿no? Que por ahí, cuando uno está en la función de gobierno, uno lo pierde, ¿no? Cuando te decía la identidad, el radicalismo, con formar parte de esta alianza de Cambiemos, justamente uno de los temas que la gente hace notar tiene que ver con esa sensibilidad, ese factor social propio del radicalismo y que muchas veces se le critica al gobierno de Mauricio Macri. ¿Ustedes acompañan todo este tipo de medidas, estos ajustes que se han llevado a cabo en el plano económico? Mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que acompañar, todo lo que sean principios del radicalismo. El radicalismo siempre fue un partido que se caracterizó por enarbolar sus valores, que son la igualdad, el federalismo, la transparencia, la justicia social, los derechos humanos. Y creo que en ese marco, mientras los valores estén respetados, creo que el radicalismo obviamente tiene que acompañar. Y cuando uno cree que esas cosas no están, lo que tenemos que hacer es tratar de presentar nuestra opinión. Yo digo que esta situación del gobierno nacional que se está viviendo, yo creo que es una etapa que hay que transcurrirla, digamos. Es cuando uno hace una obra pública. Esa obra, ese momento de obra pública, genera en la ciudadanía, en la gente, molestias. Y que después, cuando pasa esa etapa y uno puede disfrutar la obra pública posteriormente, uno dice, pucha, mirá qué lindo que quedó esto. Bueno, creo que este es un momento donde estamos pasando una etapa de obra pública, donde genera molestia, donde genera tirantez, donde es evidente que la situación social ha tenido alguna situación de incomodidad. Pero creo que cuando era lo necesario transcurrirlo para posterior tener una etapa de mejoría, ¿no? Creo que estamos en la etapa de la obra pública todavía, donde genera molestia, donde genera incomodidades, donde genera trastorno, pero creo que pasando esta etapa tiene que haber una etapa mucho mejor, ¿no? Creo que nos lo merecemos aparte. Gabriel, volviendo al tema personal, el desafío de conducir al menos el circuito centro de la Unión Cívica Radical, ahora la primera cuestión a resolver es la de el candidato a defensor del pueblo. ¿Ya tienen algún candidato, más de uno? ¿Cómo lo van a definir? ¿Cómo van a llegar al jueves, que es el último día en el Consejo Liberante, para presentar el candidato? Mira, hoy dimos un paso muy importante. Hoy nos reunimos los tres comités, tanto del centro como de Banda Norte y de Alberdi, a escuchar las propuestas de aquellos que pretenden ser defensor del pueblo. Se presentaron dos propuestas, que una fue la de Ismael Rich, la otra es la de Viviana Pomilio. Los escuchamos y hay que tomar una definición entre estos dos candidatos que fueron y dijimos, bueno, nosotros queremos representar al radicalismo en la Defensoría del Pueblo. Vamos a charlar, se discutió con ellos, presentaron su propuesta. Creo que fue muy bueno, la verdad que fue muy bueno. La experiencia de muchos que estaban en la reunión, dice la verdad que es la primera vez que podemos discutir este tema abiertamente y hacerlo en un marco dentro de la Casa Radical. Así que estamos muy avanzados, creemos que para el jueves vamos a tener un defensor del pueblo, los dos son muy buenos candidatos. Y aquel que salga elegido por la mayoría, creo que va a ser un buen representante de la Unión Cívica Radical, ¿no? Lo definen antes y llevan una sola propuesta el jueves. La intención es definirlo obviamente antes y que quede una sola propuesta. Bien, Gabriel, te agradecemos el tiempo, da para hablar largo y tendido, pero bueno, ya va a quedar tiempo para más. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que muy agradecido. Muchísimas gracias. Muy bien, hacemos una pausa y enseguida seguimos en esta edición nocturna.